¿Qué misterios rodean el submarino Titán de Ocean Gate? Hola curiosos del misterio y lo inexplicable. Hoy vamos a sumergirnos, literalmente, en una historia que ha sacudido al mundo por su audacia, su tragedia y sus incontables interrogantes. Imagina esto, un pequeño submarino experimental descendiendo hacia uno de los lugares más remotos y mortales del planeta. Los restos del Titanic, a casi 4.000 metros bajo el mar. Suena como ciencia ficción, ¿verdad? Pero esto pasó, y no cualquier día. Fue una expedición privada liderada por Ocean Gate, con millonarios a bordo, una tecnología cuestionada y un final que dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue un accidente evitable? ¿Una carrera por el ego? ¿Una tragedia anunciada? Quédate con nosotros, porque vamos a explorar no solo qué pasó dentro del submarino Titán, sino todo lo que no nos han contado. Prepárate, porque esta historia está a punto de volverse oscura, inquietante y profundamente humana. Y ya sabes, antes de sumergirnos en esta aventura, dale like, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos más curiosos. ¡Vamos al abismo! Ocean Gate, el sueño de explorar lo prohibido, 055 a 210. Imágenes del logo de Ocean Gate, presentaciones tecnológicas, archivos de entrevistas. Ocean Gate era una compañía estadounidense fundada por Stockton Rush, un hombre con un sueño ambicioso: hacer accesible la exploración profunda del océano a través de submarinos privados. Nada de ciencia aburrida, nada de gobiernos. Su filosofía: si los millonarios pueden ir al espacio, ¿por qué no al fondo del mar? Rush tenía un enfoque poco convencional. Ingeniero aeroespacial, con una mente brillante y un espíritu emprendedor, construyó el submarino Titan con materiales no tradicionales, fibra de carbono en lugar de las clásicas aleaciones de titanio. Pero desde el inicio, su enfoque levantó cejas. Expertos alertaron sobre la resistencia del material, la falta de certificación y, sobre todo, la confianza excesiva en pruebas privadas. Ocean Gate evitó organismos reguladores como la DNV o la American Bureau of Shipping. ¿Un movimiento audaz o temerario? Y sin embargo, muchos se sintieron atraídos por el aura de aventura. Por unos $250,000 podías sumergirte a ver el Titanic, con una tripulación de 5 personas, entre ellas un piloto y 4 pasajeros. Pero esta no era una experiencia de lujo. El interior del Titán era pequeño, sin ventanas reales, solo un ojo de buey, y se controlaba con un mando de videojuego. ¿Lo harías tú? ¿Pagarías una fortuna por entrar en un cilindro apretado, sin certificación oficial, y sumergirte en la parte más peligrosa del océano? El viaje final, 18 de junio de 2023, 2:10 a 3:28. Imágenes del buque de apoyo, la tripulación del Titán, reconstrucciones del descenso. El 18 de junio de 2023, a las 8 de la mañana, el Titán inició su descenso hacia los restos del Titanic, guiado desde un barco llamado Polar Prince. A bordo iban 5 personas: Stockton Rush, el CEO de Ocean Gate; Hamish Harding, empresario británico y aventurero; Paul Henry Nargeolet, experto en el Titanic; Shahzada Dawood, empresario pakistaní, y su hijo Suleiman Dawood. El sumergible comenzó su descenso, estimado en unas 2 horas. A las 9:45 de la mañana se perdió el contacto. El Titán no envió más señales. La tripulación del Polar Prince esperó y esperó, pero no hubo respuesta. Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo. Se estimaba que el sumergible tenía 96 horas de oxígeno.
submarinos, barcos, drones, sonar. Todo el poder de la tecnología internacional se movilizó. Pero el Titán nunca apareció. Recién el 22 de junio, los restos fueron encontrados. Fragmentos de la cola, la sección delantera, parte del casco de presión. Todo estaba esparcido cerca del Titanic. El sumergible había implosionado. No hubo supervivientes. Murieron al instante. En menos de un milisegundo. Un final brutal, pero rápido. Y sin embargo, ese no fue el fin de las preguntas. La implosión, ¿por qué ocurrió? 3:28 a 5:9. Animaciones de estructuras submarinas, simulaciones de presión, declaraciones técnicas, locutor, voz analítica. La implosión del Titán fue catastrófica, pero ¿qué la causó exactamente? Los expertos apuntan a fallas estructurales en el casco de fibra de carbono, un material liviano pero no tradicional para sumergibles de este tipo. A 3.800 metros de profundidad, la presión es de unas 6.000 libras por pulgada cuadrada, una fuerza inmensa que no deja margen de error. Si hay una microfractura, una burbuja de aire atrapada, una capa mal curada o incluso una fatiga del material provocada por inmersiones repetidas, el resultado puede ser fatal, inmediato y absolutamente irreversible. Y es aquí donde surgen las dudas. OceanGate fue advertida múltiples veces por ex empleados, submarinistas veteranos e ingenieros del sector. En 2018, David Lockridge, exdirector de operaciones marinas, fue despedido tras expresar preocupaciones serias sobre la seguridad del Titán, en un informe donde detallaba la falta de pruebas rigurosas en el casco, problemas en el sistema de monitoreo de presión y la ausencia de validación por terceros independientes. Además, correos internos filtrados y testimonios posteriores revelaron que varios ingenieros recomendaron reforzar o rediseñar partes del casco, pero sus advertencias fueron ignoradas o minimizadas. La empresa optó por mantener sus propios estándares, citando que los organismos certificadores eran obstáculos a la innovación. ¿Fue un accidente o una negligencia deliberada? OceanGate evitó certificaciones internacionales como la DNV y ABS, afirmando que imponían demasiadas restricciones, pero al hacerlo también evitaron controles vitales que podrían haber detectado problemas a tiempo. De hecho, sus pruebas se realizaban en su mayoría de forma interna, sin transparencia ante la comunidad científica ni auditabilidad pública. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a arriesgarte en nombre de la exploración? ¿Dónde termina la valentía y comienza la irresponsabilidad? Los pasajeros, ¿qué los motivó? 5:9 a 6:35. Imágenes de archivo de los tripulantes, entrevistas, redes sociales. Muchos se preguntaron, ¿qué llevó a estas personas a abordar el Titán? Hamish Harding era conocido por sus récords de aviación y exploración, incluyendo un vuelo alrededor del mundo y una expedición a la fosa de las Marianas. Era un hombre que no solo amaba los desafíos, sino que vivía para superarlos. Su participación en esta expedición representaba el siguiente gran reto en una vida dedicada a la aventura extrema. Paul-Henri Nargeolet, apodado Mr. Titanic, era prácticamente parte de la historia del naufragio. Había descendido más de 30 veces a los restos del famoso transatlántico y conocía su estructura como pocos en el mundo. Su presencia en el Titán era vista por muchos como una garantía de experiencia y profesionalismo, lo que aumentó la confianza en la misión. Los Dawood, padre e hijo, formaban parte de una de las familias más influyentes de Pakistán. Shahzada
era un filántropo y empresario visionario. Suleiman, su hijo de 19 años, era un joven brillante y curioso, con un profundo interés por la ciencia y la historia. Compartir esa experiencia representaba un vínculo generacional, una forma de trascender juntos y dejar huella en una aventura pocas veces disponible para el público. Para todos ellos, no era solo una excursión, era un acto de pasión, de exploración, de legado. Querían ser parte de algo más grande, de una historia que desafiara los límites humanos. En cierto modo, creían estar haciendo historia. Había emoción, pero también una sensación de privilegio. No cualquiera podía mirar al Titanic cara a cara desde las profundidades abisales. Y sin embargo, la decisión fue tomada en un contexto rodeado de alertas. ¿Lo sabían realmente? ¿Tenían plena conciencia de los riesgos? ¿O confiaban ciegamente en Stockton Rush, el visionario que los invitaba a romper las fronteras de lo posible? Stockton no era un loco, pero sí un hombre profundamente convencido de su visión. Su entusiasmo era contagioso. Algunos testimonios de participantes en misiones anteriores lo describen como alguien que inspiraba confianza y emoción, pero también como un líder que restaba importancia a los peligros. Como muchos pioneros, ignoró las advertencias, no por maldad, sino por una creencia firme, quizás ingenua, en que la innovación debía avanzar a cualquier costo. La cobertura mediática y sus contradicciones. 6:35 a 8:58. Clips de noticiarios, titulares internacionales, redes sociales. Durante los días de la búsqueda, los medios globales transmitieron minuto a minuto. Todos querían saber si los tripulantes estaban vivos, si el oxígeno se agotaba, si había alguna esperanza. Las cadenas de noticias interrumpían su programación habitual. Las redes sociales hervían con teorías, y expertos de todo tipo eran entrevistados una y otra vez, intentando descifrar lo que sucedía bajo el océano. Pero cuando se anunció que el Titán había implosionado desde el principio, muchos sintieron que había algo raro. La Marina de EEU había detectado el estallido con sensores acústicos apenas horas después de la desaparición. Sensores diseñados para detectar amenazas submarinas, como submarinos enemigos o explosiones, habían captado la señal inconfundible de una implosión catastrófica. Y aún así, se mantuvo la narrativa de posible rescate durante 4 días. ¿Por qué se mantuvo en secreto una información tan crucial? ¿Fue una cuestión estratégica, mediática o política? ¿Fue para no romper la esperanza colectiva? ¿Para proteger a los inversores de Ocean Gate? ¿O simplemente para mantener la atención mediática y no cortar una historia que ya generaba ratings millonarios? Mientras tanto, aviones de búsqueda surcaban el Atlántico Norte. Robots submarinos eran desplegados desde Canadá y Francia, y el mundo observaba con el corazón en la mano, sin saber que, probablemente, todo había terminado desde el primer día. Las familias de los tripulantes eran alentadas a tener fe, a esperar lo mejor. Pero, ¿era justo alimentar esa ilusión si ya existían pruebas del peor desenlace? Y en paralelo, otros naufragios con cientos de muertos no recibían ni un minuto en pantalla. El mundo lloraba a 5 millonarios, mientras ignoraba tragedias de refugiados en el Mediterráneo, donde botes sobrecargados se hunden con mujeres y niños. ¿Injusticia? ¿Hipocresía? ¿O simplemente el reflejo brutal de quién merece atención mediática y quién no, según su estatus económico? ¿La vida vale más si se es millonario?
¿Por qué el planeta entero se paralizó por 5 hombres y no por las decenas de desaparecidos anónimos cada semana en otros mares del mundo? ¿Tú qué piensas? ¿Los medios se equivocaron al mantener una narrativa falsa? ¿O fue una forma de suavizar la verdad hasta que el público estuviera listo para escucharla? La cobertura del Titán reveló mucho más que el accidente. Mostró cómo funciona la maquinaria informativa, cómo se seleccionan las tragedias que valen titulares, y cómo, a veces, el silencio también es una forma de manipulación. Las teorías de conspiración, 8:58 a 9:35. Videos de teorías, entrevistas de youtubers, conspiraciones virales. Como era de esperar, llegaron las teorías, desde que el Titán fue saboteado hasta que todo fue una farsa para encubrir otra operación secreta. Algunos decían que los tripulantes fingieron su muerte para desaparecer del mundo. Otros hablaban de artefactos extraños encontrados en el Titanic y de que el Titán estaba buscando algo más que un simple paseo. Hay quienes aseguran que Ocean Gate quería filmar algo inédito y terminó revelando secretos que nunca debieron emerger. La mayoría de estas teorías carecen de evidencia, pero su popularidad muestra algo claro. La desconfianza social en las narrativas oficiales es más fuerte que nunca. Legado y reflexión, 9:35 a 10:08. Videos de homenaje, declaraciones de familias, documentales. Hoy, los restos del Titán siguen en el fondo del Atlántico. Ocean Gate ha suspendido sus operaciones y las familias de las víctimas enfrentan el duelo y la búsqueda de justicia. Pero también nos deja preguntas incómodas. ¿Hasta qué punto debe permitirse la exploración privada? ¿Debe regularse el turismo extremo? ¿O deberíamos celebrar a quienes arriesgan todo por ir más allá? El caso del submarino Titán no es solo una tragedia moderna, es un espejo de nuestra obsesión por lo inalcanzable, de nuestra fragilidad frente a la naturaleza y de lo mucho que aún no entendemos del mar. Porque el océano no perdona. No importa cuánto dinero tengas, cuánto sueñes o cuánto desafíes las reglas. Pero quizás ahí está la lección, que incluso en el abismo seguimos buscando sentido, descubrimiento y la eterna pregunta de qué hay más allá. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte esta historia con tus amigos. Deja en los comentarios, ¿qué crees tú que realmente pasó en el Titán? Y recuerda, las profundidades guardan secretos que solo los más curiosos se atreven a explorar. Hasta la próxima, buscadores de lo imposible.